es única la identidad. En la Biblia vemos muchos profetas. Amén. En la Biblia vemos muchos profetas, pero sabemos que los profetas tenían etapas. Estaba el profeta mesiánico, estaba el profeta Jeremías. Todos eran profetas, pero todos se manejaron de manera que llamado distinto, profecías distintas. Amén. Aunque eran tiempos distintos, pero vemos diferentes profetas. En este tiempo tenemos muchos adoradores, muchos profetas, y no todos adoran igual, porque lo que pasa es que también en este tiempo vemos que hay muchas personas que quieren ser imitadores, pero no de Dios, sino del que mejor canta. Amén. Sino del que mejor adora, no de la mejor evangelista o de las artistas que están ahora, no, porque ella usa el vibrato alto y yo voy a usarlo así, porque yo considero que Dios se mueve de esa manera. Entonces lo primero que tenemos que tener es tener identidad. Así es. No somos copia ni somos clones. Dios mío. El mismo Dios que la usa a ella te puede usar a ti. ¿Por qué no? Entonces lo primero que tenemos que tener es tener una relación con Dios. Que eso es lo primero que nos va ¿a qué? A elevar, a saber que tenemos una identidad en Dios, con los valores, principios, ¿verdad?, que tenemos que tener para tener esa identidad. Lo segundo que cuando usted tiene la relación con Dios, cultiva la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. Lo segundo es tener conocimiento de la palabra. Muchas veces nos hacemos la pregunta: ¿cuál es mi llamado? ¿Para qué estoy asignado? ¿Cuál es la asignación que Dios tiene para mí en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? Y de ese y muchos otros temas hablaremos en este hermoso video. Dios te bendiga. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Estoy acá con una sierva de Dios. Dios te vio la portada y sabe quién está acá con nosotros. Una mujer, una jovencita que Dios está levantando con una palabra especial para nosotros. Creo que ella se presente para luego entonces abordar el tema. Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Dios le bendiga a todas las personas. Amén. Que están aquí presentes. Mi nombre es Yeridania Lara Rosario. Y para mí es más que un privilegio, un placer poder estar y compartir esta poderosa palabra con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Asombroso. Ya ustedes vieron la introducción más o menos de lo que Dios nos va a hablar este día a través del labio de la sierva de Dios. Vamos a compartir un tema poderoso. Yo quiero que ustedes se mantengan atentos, vayan compartiendo el link. Dele like, vaya haciendo compartiéndole a toda la gente suya que ustedes quieren que aprendan de identidad. Y el tema de hoy es identidad espiritual. ¿Cómo conozco mi identidad? Aprender acerca de eso. Y quiero iniciar, ¿verdad?, preguntándole a la amada sierva, a la luz de la palabra y de lo que ella ha aprendido, ¿qué es identidad? Bendíganos con esa introducción hermosa. Amén. Dios le bendiga nuevamente. Amén, pastor. Cuando hablamos de identidad, el tema que el Espíritu Santo estaba tratando conmigo es el tema de que cuando muchas personas no conocen el mover en Dios, no conocen qué identidad tienen. ¿Por qué? Porque aparentemente conocen la identidad que tienen secularmente en su vida. Todos conocemos que para ser un ciudadano tenemos que tener un ID, tenemos que tener una identificación. ¿Qué es? Primer factor de la identidad. La identidad es única. Solamente tú tienes ese número. Solamente tú tienes ese llamado. A nivel de la palabra podemos ver, dice la palabra de Dios que Él nos dio potestad de ser hecho, ¿qué? Hijos de Dios. Esa es la primera identidad. Dice la palabra que Él nos formó a su imagen y a su semejanza. Nos dio esa identidad de que el enemigo, algo que el enemigo siempre se ha huelido y siempre le ha dado esa cominilla, podríamos decir, es que Dios, Él quería ser semejante, ¿qué? A Dios. Y Dios nos dio a nosotros el privilegio, amén, de tener esa semejanza. De decir, cada vez que el enemigo te ve a ti, él ve la semejanza de Dios en ti. Entonces es muy importante cuando un cristiano conoce su identidad, conoce su llamado. Podemos decir que la identidad, para conocer nuestra identidad, debemos tener una relación con Dios. Debemos tener esa relación con Dios que nos diga, y a la lectura de la palabra para que nos diga y nos dirija de dónde es nuestra identidad. Sabemos que Jesús, cuando vino a la tierra, tuvo una identidad desde el principio. Desde el principio Él conoció para qué fue llamado. Él sabía que vino aquí a libertar, ¿qué? A los cautivos. Dice la palabra de Dios que como característica nos dio la primera identidad, que somos más que
vencedores y somos real sacerdocio, Así pueblo santo escogido por Dios. Entonces, mediante a esa identidad podemos creer que si usted se basa en tener esos principios cristianos que ya Dios nos dio esa identidad, Así usted va a es. ser un cristiano bendecido. Gloria a Jesús. Hermosa introducción acerca de la identidad, algo asombroso, me llama la atención. Y me gozo porque sé que muchos cristianos hoy en día a veces no han identificado cuál es su identidad, o no la conocen, o quizá el tema le es ajeno. La primera, me encantó esa primera parte donde usted dijo que identidad, y la primera que uno tiene es que uno sabe que es hijo de Dios, y es la primera que uno recibe. Uno es hijo de Dios por la palabra, ¿verdad? Que los que Él llamó a esos, Él los santificó y a eso también los justificó. Y la palabra dice que a los que recibieron su palabra, los que creen en su nombre, Él le dio la potestad, o sea, el derecho, la autoridad para hacerse llamar hijo de Dios. O sea, el Señor mismo nos autorizó para ser llamado hijo de Dios. Quiero seguir preguntando en esa parte de identidad, gloria a Dios, cómo la gente descubre su identidad. Hablamos un poquito acerca de qué es la identidad, cómo como creyente yo puedo saber acerca de la identidad, quién es mi Dios, cuál es mi llamado, o principalmente quién es mi Dios, el nuevo nacimiento, tengo un llamado, estoy aquí, fui llamado para salvación. Pero entonces, ¿cómo la gente descubre la identidad espiritual en el aspecto de para qué Dios lo ha llamado? Que eso que se le hace más complicado. Hay mucha gente que tiene la pregunta en su alma, en su corazón, se preguntan ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es la asignación? Y a veces le cuesta mucho poder entrar en esa atmósfera de saber para qué están llamados. Entonces, ¿cómo la gente descubre un poquito acerca de cuál es su identidad espiritual o cuál es el llamado de Dios para ellos en lo espiritual? Sí, dice la palabra que Dios dio dones a los hombres. Así es. ¿Verdad? Y mediante a esos dones, todos nos fuimos llamados para, todos tenemos una encomienda, que es que la gran comisión, que fue la que le dio el Señor a los discípulos, cuando le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Así es. Aunque usted no tenga una formulación de decir, no, yo no tengo la capacidad de pararme en un púlpito y empezar a hablar tal vez como aquellos predicadores grandes, usted tiene su primera identidad, su primera comisión, su primer trabajo como siervo de Cristo es predicar el evangelio. ¿Qué es predicar el evangelio? Decirle a las demás personas lo que Cristo ha hecho en usted. La mujer samaritana, desde que recibió esa nueva identidad, ¿verdad? Porque sabemos que teníamos una identidad pecaminosa, que era cuando Adán le entregó, amén, la legalidad a Satanás mediante ¿a qué? Al pecado y la desobediencia. Luego de ahí dice la palabra que la identidad que teníamos renovada en el espíritu fue caída. Ese Adán que hablaba con Dios directamente, esa identidad que conectaba el cielo, amén, con Adán, fue caída. Dice la palabra que él dijo, yo voy a ir a renovar esa identidad que fue caída. Amén. Porque la identidad de Dios desde un principio era tener una conexión con el hombre. Pero como dije anteriormente, Satanás, al ver que no podía ser igual a Dios y nos dio a nosotros esa facultad, dijo, ellos no pueden llegar a conocer su identidad. Por eso hay muchas personas que no conocen lo que es de Dios. Hay muchas personas que no saben el ministerio, el potencial que tienen. Entonces se ponen a preguntar y dicen, pero ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué el diablo me tira? ¿Por qué esto? Lo que pasa es que tu identidad viene desde el cielo y cada vez que el enemigo, los demonios, amén, te ven, dicen, ella tiene una identidad. Pero hay gente que no conocen el potencial que hay en él. Lo primero que tú tienes que tener es hacerte estas 3 preguntas. Amén. Lo primero que es, ¿quién dice Dios que yo soy? Así es. ¿Quién dice Dios que yo soy? Lo primero que te dice, como dije anteriormente, tú eres más que vencedor. Amén. Diciendo que toda guerra que tú vayas a vencer, ya Así Dios te dio la victoria. Tú nada más tienes que creer de que esa identidad está en ti. Lo segundo que tienes que saber es cómo Dios, qué dones me regaló Dios. Amén. Dice la palabra que don es un regalo. Él te regaló. Hay muchas personas que cantan. ¿Cómo yo sé que yo canto? Soy adoradora porque te nace. Yo soy adorador y yo en todo momento estoy cantando. Yo en todo momento, porque hay adoradores que piensan que adorar es simplemente llegar a la iglesia y cantar un coro o cantar una alabanza. Le tengo noticia en este hermoso momento. Adorar es un estilo de ¿qué? De vida. Que donde quiera que tú empieces a cantar, empieces a adorar, Señor, mi alma te adora. Otros son profetas, otros son evangelistas. Entonces ese llamado está ahí y ese llamado te va a demandar esa búsqueda. Esa identidad se va a renovar día tras día mediante tu relación con Dios. Ese llamado va a empezar a crecer.
Amén. Asombrosa palabra, sierva de Dios. Me gozo mucho de esa gran revelación que el Espíritu le dio, que a veces uno tiene que saber qué dice Dios de uno. Me gustó esta parte. ¿Qué Dios dice de mí? Que es importante que la gente lo sepa. Hay mucha gente que sufre porque en este tiempo la gente busca mucho la aprobación de los demás, y la búsqueda de la aprobación de los demás, la gente se olvida cuál es su verdadero llamado, y la gente se desconecta de la asignación y se desconecta de saber a qué Dios lo ha llamado en la tierra. Mucha gente está sufriendo porque quiere ser parte de algo, o quiere ser aprobado por la gente, o quiere caerle bien a la gente. Sí. La Biblia dice que nosotros no nacimos para caerle bien al mundo, nacimos con una asignación, nacimos para algo en específico y nacimos para cumplir la asignación que Dios nos dio. Pero muchas veces nos entretenemos, y digo esto porque lo digo en plural, nos entretenemos porque existe mucha entretención en el hombre de Dios de hoy, porque muchas veces no queremos encajar en asignaciones que no son las de nosotros, o queremos encajar en el pensamiento, en la idea de alguien más. Cuando Dios, antes de nacer, como a Jeremías, Dios nos llamó. La palabra dice que antes de nacer nos santificó, nos dio por profeta, nos asignó para una misión específica. O sea, eso no puede cambiar y no puede ser alterado porque nosotros querramos ser guiados, o impresionar a alguien, o que la gente nos vea o nos considere, porque muchas veces en el llamado de Dios que Dios te da o Dios te hace, muchas veces tú no vas a ser querido por la gente. La palabra dice que Jeremías fue un hombre que tuvo su llamado por afrenta. Él dice que cada vez que profetizaba era una afrenta para él, y vivió bajo una atmósfera de ser afrentado. Siempre este profeta vivió en un tiempo donde fue odiado. El profeta Jeremías fue un hombre odiado, o sea, no fue amado ni aplaudido. Y la gente está mucho cambiando su identidad, o está reemplazando su identidad por querer encajar en el propósito de alguien más, o por querer encajar en un grupo en específico. La gente quiere encajar en aquel grupo, en aquella línea, y por eso mucha gente se ha salido de su asignación queriendo encajar o queriendo caerle bien a un grupo donde Dios antes de nacer ya nos asignó para algo, y no podemos cambiar. Para aportarte ahí, la palabra dice que Dios llamó a Juan, y Juan predicaba en el desierto. Dice la palabra que Juan predicaba en el desierto: arrepentíos y convertíos y bautícense para que sean borrados vuestros pecados. Juan tenía un mensaje duro, un mensaje difícil. Juan tenía un mensaje bastante complicado. Dios levantó a Juan en el desierto, diferente a muchos profetas que profetizaban en la ciudad. Juan apareció en el desierto, bautizando a la gente. Eso no cabe en la mente humana, pero la gente, era tan grande el llamado de Juan y lo que Juan tenía, que la gente fue al desierto a ver a Juan. La gente iba al desierto a ser bautizado por Juan. O sea, el asunto es que tú aprendes a entender cuál es tu asignación, porque al final, donde Dios te pone, tú vas a hacer lo que tienes que hacer, y Dios va a poner los recursos para ser bendecido. Pero al final también Juan hacía algo, y era que Juan reprendía a la gente y les decía: ¿Quién les explicó a ustedes cómo escapar de la ira? ¿Quién les enseñó? Generación de víveres. Un mensaje tremendo, un mensaje bastante fuerte, pero la gente le seguía. O sea, cada cual tiene su asignación. No podemos olvidar eso. Dios nos llama y nos asigna para cosas especiales. Así que, para seguir la pregunta, gloria a Jesús, y para que la gente entienda esto, ¿cuáles son las señales que me indican a mí, o que yo puedo identificar que estoy asignado para, por ejemplo, para el ministerio? ¿Cuáles son las señales que yo debo tener, o las cosas que yo debo ver en mi vida, para yo saber que estoy llamado a un ministerio, o que Dios me llamó para algo en específico? Y bueno, ahí. Amén. Lo primero que tenemos que tener, dice la palabra, como te dijo, que ahí en el profeta Jeremías, dice la palabra que lo ungió. Amén, te llamé. Dice la palabra en el libro de Salmos: mi embrión vieron tus ojos. Gloria a queriendo Jesús. decir que desde el momento, hay mucha gente que se dicen, yo estoy en este mundo por casualidad, o yo estoy en este mundo simplemente por paso. Te tengo noticia. Desde que tú, en tu mente, en la mente de tus padres, estaba o no estaba procrearte, ya en Dios tú existías. Amén. Ya en la presencia de Dios, Así ya es. Él te vio Así siendo el ministro y la ministra o la predicadora Así que es. ya hoy en día tú debes ser. Gloria a Entonces, dice la palabra que David, ¿verdad? Estaba, ¿qué? Apacentando las ovejas. Pero llegó el momento, porque todo el mundo tiene un tiempo, Cairo, Amén. y un tiempo que llega a la voluntad de Dios, donde las puertas se abren, donde tu llamado Así es es. ungido. Dice la palabra que tenemos un aceite ¿de qué? De la unción
unción que va conforme al llamado que tú vas a adquirir. Dice la palabra que él era, ¿qué? Él se encargaba de tocar y dice que su don, ese milagro lo respaldaba. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de que lo que verdaderamente yo estoy haciendo está haciendo efecto, que eso es lo que yo voy a hacer? Primero viene una capacitación de Dios. Amén. Primero Dios tiene que capacitarte, porque Él no te va a mandar a la guerra, ¿verdad? Sin estar preparado. Dice la palabra que a Urias lo pusieron ¿en qué? En los recios de la batalla. Donde él peleaba ¿qué? Atrás. Ajá. Él no tenía la capacidad para eso. Entonces dice la palabra que Él te va a enviar, Él te va a capacitar. Y mediante a esto hay gente que se guayan en la primera. Hay gente que predica. Dios lo llamó a predicar. Y Dios ahí lo está llamando y le dan un micrófono y ellos empiezan a predicar. Pero ellos ven que la gente no se convierte, ellos ven que la gente como que se está durmiendo, se está aburriendo. Entonces empiezan a cuestionar y dicen, pero ese no es mi llamado porque yo estoy viendo que no está pasando nada. Tienes que dejar que el maestro, que el alfarero trabaje en ti. ¿Por qué? Porque una vasija primero hay que moldearla para después sacarle exhibición. Tú estás corriendo, tú estás caminando. Simplemente te aconsejo que sigas llenándote del poder. ¿Por qué? Porque va a haber evidencia del llamado que Dios tiene para ti. Que tú eres adorador, que los aires se quedaron cerrados. Sigue diciendo Jehová, yo sé que tú me mandaste, tú me encomendaste para esto. Y yo sé que los aires se van a limpiar. ¿Por qué? Porque tú tienes un Dios que te va a respaldar. Ese aceite está sobre ti. ¿Qué es ese aceite? Ese aceite es el que respalda. Cuando tú predicas, cuando tú oras, cuando tú ayunas, ese aceite se queda marcado porque Dios da evidencia de lo que está haciendo. Dice la palabra, como decía el pastor, que Juan tenía evidencia de que era verdaderamente. Es tan tal que dice la palabra que él le dijo, Jesús le dijo a él, necesito que me bautices. Porque y él dice, pero ¿cómo es posible que yo? Porque el llamado que tenía Juan era otro. Dice la palabra que él le mandó a encaminar el camino. Inmediatamente él cumplió con su ministerio, porque hay gente que ya cumplieron su llamado y quieren seguir en la paleta pública. Oye, dale tiempo, dale chance a otro a que crezca. Y hay otros que tienen el espíritu. Yo siempre digo algo, y es que Moisés hizo algo, fue un hombre de Dios, pero Josué, pero él nunca, usted vio que no hubo sucesor de Josué. ¿Por qué? Porque nadie se quedó, dice la palabra, que se quedaron los jueces, y llegó un momento donde se dispersaron las ovejas, se dispersó el pueblo, porque no había una voz, aleluya, no había un hombre representado. Y el pueblo de Israel dijo, queremos rey, porque es que no vemos a nadie. Entonces tú, líder que me estás escuchando, tú adorador, ministro, prepara. Tú ves que uno está predicando y dice, él tiene el llamado, vamos a educarlo, porque eso es lo que pasa en este tiempo. Hay mucha gente que no quieren educar, hay mucha gente que no quiere brindar la mano y decirle, mira, yo sé que Dios, porque hay gente que Dios le revela tu llamado. Tal vez tú no sepas, pero hay gente, y tu pastor, pregúntese, dígale, pastor, usted me conoce y yo estoy aquí peleando el pleito, dígame en qué Dios me llamó. Si usted no tiene conexión, dile, Señor, ¿en qué tú me llamaste? Y usted ayúdelo. ¿Para qué? Para que siga creciendo. Amén. Dios mío, asombrosa palabra esa. Me gustó esa última parte donde a veces la gente no delega o no quiere pasar la antorcha. A veces a Moisés le tocó pasarle a Josué. Dios le dijo, ya tú vas a partir de este mundo y te toca ahora pasarle la antorcha a Josué. Pero Josué hizo algo que también la generación debe de hacer, porque hay gente que tiene su identidad y a veces Dios lo marca con un llamado. Pero antes de tú llegar a un punto de una asignación, tú tienes que aprender o tienes que ser guiado. Entonces están las dos cosas. Está la generación de hombres que no quieren pasar la antorcha y está la generación de aquellos que no están persiguiendo el manto o que no persiguen un manto como Eliseo. Porque es un problema espiritual que hay hoy en día, que hay mucha gente que saben cuál es su asignación, reciben el llamado, pero automáticamente son asignados, son llamados. Lo primero que hacen es desligarse de todo el mundo y empezar su camino. Josué duró alrededor de 40 años sirviéndole a Moisés, estando cerca de él. Incluso la palabra dice que Moisés subía al monte y Josué se quedaba en una altura menor, pero trataba de estar siempre a la altura y estaba siempre escuchando. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, Josué se quedaba afuera. Cuando la presencia de Dios descendía y la nube bajaba, Josué estaba siempre tratando de estar cerca, de atrapar un poco de la unción. Y la gente hoy en día quiere copiar o clonar la asignación de otro, pero no quiere captar la presencia de Dios que tenga otra gente. Porque una cosa es clonar y una cosa es captar, estar en los momentos cuando la unción se manifestó. Y creo que tenemos que, las dos partes tienen que ser vitales para poder descubrir el llamado y entrar en una asignación,
Porque para ser un buen primero hay que ser un buen segundo. Sí. Y siento que en esta generación nadie quiere ser segundo. Sí. Nadie está entusiasmado por estar detrás de algo. Nadie quiere servir primero. Elías nos revela algo poderoso en su historia con Eliseo. Eliseo es llamado, le ponen un manto. O sea, no es tan simple. No es que Elías vio a Eliseo y le dijo, cáeme atrás y empieza a hacerme el oficio. No. El manto de Elías cayó sobre Eliseo. Sí. Dice la palabra que Eliseo le seguía y empezó a seguirle. Lo primero que hace es que lo deja todo y empieza a caminar detrás de un hombre de Dios. Un hombre que era millonario, empieza a servirle a un profeta, empieza a caminar con él, a aprender de él. Y estuvo unos años hasta que llegó el día de recibir el manto. Es un asunto que a veces uno no entiende. Como a veces pasa el tiempo y llega el momento donde el hombre de Dios tiene que recibir el manto, pero la perseverancia, que es lo que la gente de hoy no tiene. La gente no está listo para aguantar. A veces quizás le va a pasar como Elías, que le dijo a Eliseo en broma, quédate aquí, que yo me voy para Gilgal. Le dijo, no, donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. O sea, no te voy a dejar. Para uno poder entrar en una asignación, es imposible que tú te quedes en el mismo lugar o que te quedes estático. Me encantó esa parte. Los hombres de Dios que tienen su manto, aprendan a delegar, deleguen, otorguen. Dele a la gente lo que le toca. O sea, usted no se va a ir con el manto para siempre. Por eso fue que la unción de Eliseo se la cogió muerto, porque Giesi no la pudo tomar. O sea, son los dos factores, pero es importante eso. Cielo, seguimos en el tema. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos gozándonos acerca de la identidad. Y la identidad, usted dijo al principio que es única. Es única. Cada persona tiene un llamado especial y tiene un toque especial del cielo que es diferente. O sea, yo me puedo parecer un poco a alguien, pero hay un toque especial en mi llamado que es diferente y es una señal importante que tenemos que captar. Ahora, ¿cómo la gente puede desarrollar esa identidad? Porque también tú la tienes, pero la desarrolla. ¿Cómo se desarrolla, verdad? ¿Cuáles son los pasos en la Biblia? ¿Cómo uno desarrolla? ¿Cuál es su llamado? Por ejemplo, los puntos como orar y esas cosas. ¿Cómo uno desarrolla su identidad espiritual? ¿Cómo yo desarrollo esa parte? Sí, eso es muy profundo. Cuando usted dijo que es única la identidad, en la Biblia vemos muchos profetas. Amén. En la Biblia vemos muchos profetas, pero sabemos que los profetas tenían etapas. Estaba el profeta mesiánico, estaba el profeta Jeremías. Todos eran profetas, pero todos se manejaron de manera que llamado distinto, profecías distintas. Amén. Aunque eran tiempos distintos, pero vemos diferentes profetas. En este tiempo tenemos muchos adoradores, muchos profetas. Y no todos adoran igual. Porque lo que pasa es que también en este tiempo vemos que hay muchas personas que quieren ser imitadores, pero no de Dios, sino del que mejor canta, sino del que mejor adora, no de la mejor evangelista o de las artistas que están ahora, no, porque ella usa el vibrato alto y yo voy a usarlo así, porque yo considero que Dios se mueve de esa manera. Entonces, lo primero que tenemos que tener es tener identidad. Así es. No somos copia ni somos clones. Dios mío. El mismo Dios que la usa a ella te puede usar a ti. ¿Por qué no? Entonces, lo primero que tenemos que tener es tener una relación con Dios. Que eso es lo primero que nos va ¿a qué? A elevar, a saber que tenemos una identidad en Dios. Con los valores, principios, ¿verdad? Que tenemos que tener para tener esa identidad. Lo segundo que cuando usted tiene la relación con Dios, cultiva la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. Lo segundo es tener conocimiento de la palabra. Dice un adagio por aquel que no sabe su identidad, ¿verdad? El que no sabe su historia, tiende a repetirla de nuevo. Inmediatamente, cuando tú no conoces, amén. Hay un libro que me encanta, que es el libro de Proverbios. Ese libro te educa, te enseña a tú tener una identidad propia. Salomón se puso a observar el mundo y dijo, déjame ver qué está pasando. Dice la palabra, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, conocer de dónde, qué Dios tú le sirves, para cuando vengan otras personas a tratar de sacarte, ¿verdad?, de la identidad que ya tú has adquirido en Cristo, tú tengas la facilidad de decir, no, yo tengo identidad, yo estoy aquí porque Dios me llamó, porque Él vino a morir por mí, por ejemplo. También lo tercero que tenemos que
que conocer es saber de quién tú te estás rodeando, qué comunidad tú estás viendo, qué personas te están hablando en los oídos. Así Dice es. la palabra del Señor, aleluya, que si un ciego guiara y otro ciego, ambos caerán ¿en qué? En el mismo hoyo. Por tal razón, debemos estar comunicados, debemos estar conectados a la fuente de personas que nos ayuden a seguir hacia adelante, como videos interactivos que te digan cómo desarrollar, cómo educarme, cómo tratar, porque eso es una identidad que se renueva, una identidad que se transforma mediante los tiempos. Yo tal vez la identidad que tengo ahora sea la misma que yo tenga en 20 años, por ejemplo, en 10 años, pero con más conocimiento, más renovada. Entonces, hay personas que quieren quedarse estáticos, no quieren moverse. Eliseo, como usted dijo anteriormente, si él no hubiese soltado los bueyes, nunca hubiera sido el profeta que tuvo la doble porción. Y algo que me impacta, y es que me imagino yo que Jesse podía tener una tercera parte de lo que tenía Elías, pero él decidió irse tras cosas materiales, cosas que no son. Entonces hay gente que están vendiendo su identidad por un plato de lentejas, están vendiendo, aleluya, Nabot tenía que, acá podía darle una villa mejor, pero él dijo, yo tengo esta identidad. ¿Por qué? Porque identidad son valores, son creencias, son principios que aunque el diablo se levante, usted no lo va a romper, usted no lo va a vender. Acá dijo, dame tu viña, dame tu viña. Y él le dijo, yo no pienso vender la heredad de mi padre. Dile, en este día, yo no pienso vender el llamado que Dios me dio. Yo no pienso vender el ministerio que el Señor me entregó. Y dice la palabra que él estaba turbado. Así mismo es el enemigo. El enemigo se turba cuando tú caminas en la calle con identidad. El enemigo se turba cuando tú transitas y dice, es una mujer de Dios. Porque el enemigo conoce tu intimidad. El enemigo conoce si tú eres una mujer o un hombre de Dios. Entonces acá dice la palabra que él prefirió morir. Wow. ¿Antes de qué? De vender lo que él ya Dios le había dado. Entonces, Jesse prefirió irse tras los vestidos de Naamán, no sabiendo la consecuencia que le iba a dar lepra. Entonces hay gente que están copiando a otros, hay gente que están vendiendo su identidad a otro, ¿verdad? Sin conocer lo que puede hacer en tu vida. Puede tener muerte espiritual simplemente por no dejarte llevar de ese llamado. Dice la palabra de Dios que había un hombre que tenía talento, que tenía moneda. Dice la palabra que a uno le dio 5, a uno le dio 3 y a uno le dio 1. Hay gente que tiene mucho en sus manos, pero ¿por qué? Porque ellos se encargan de manifestar esa identidad espiritual que Dios le ha dado. Entonces tú, si tienes un llamado de Dios, trata de cultivar eso, trata de crecer espiritualmente. Siéntate, escribe, di qué yo tengo que hacer. Una identidad, ¿qué es una identidad? Un paso para yo conocer lo que Dios me dijo, y la palabra está ahí como instrucción para que tú sigas caminando hacia el destino que Dios ha determinado para tu vida. Wow, tremendo. Tú el que tiene una identidad sabe de dónde viene, sabe para dónde va. Es importantísimo entender esto. Me gozo con esa tremenda palabra que han salido de tus labios y han bendecido a mucha gente en estos minutos. Hay algo que resaltar que me llama la atención en esa parte de identidad que a veces la gente tiende a no descubrir o tiende a ignorar el llamado, a ignorar para qué Dios lo llamó. Incluso a veces perdemos tiempo, perdemos energía tratando de crecer en una área donde Dios no nos llamó. Y hay un problema muy fuerte en esa parte. Hablaste de los músicos, y yo en esa parte de los músicos tengo una aportación que hacer, porque estamos en una generación que no es la generación de David, es una generación que está tocando, pero están como los músicos del tiempo de Saúl. La palabra dice que había muchos músicos en Israel, y dice que dan una recomendación, porque había muchos músicos. Quizá David no era el mejor cantante o el mejor que tocaba el arpa, no era el mejor componiendo canciones, pero dice la palabra que vieron algo en él. Y el que recomendó a David dio una característica muy especial. Dice que era joven, que era rubio, que era hermoso, pero dio una que fue la que realmente cambió toda la atmósfera. Era que dijo que Dios estaba con él. Lo importante en tu identidad, en lo que tú haces, no es que lo haga bien, no es que sea perfeccionista, es que Dios esté contigo en lo que tú haces. Porque cuando tú te enfrentas a un escenario como el de David, porque hoy en día tenemos mucha gente que canta, hay canciones almáticas, hay canciones que te hacen llorar, pero hay pocas canciones que reprenden a los demonios. La palabra dice que cuando David cantaba, los espíritus que estaban en Saúl se iban. O sea, era una canción ungida. Y no dice que era la mejor melodía, pero que estaba ungido. Lo importante para mí, yo creo que es que estemos ungidos.
que tratemos por todos los medios de estar ungidos mientras hacemos las cosas, porque lo único que el diablo respeta es el aceite de la unción en un hombre, es el poder de Dios, es la evidencia. David tenía un talento, pero tenía una evidencia. Hoy tenemos mucho talento, Yeridania, pero sin evidencia, sin poder real. Hay gente que te mueven las emociones, que te mueven la fibra del cuerpo, canciones que te recuerdan el pasado, canciones que tocan una área sensible en tu alma, pero hay pocas canciones que te estén liberando. Por eso tenemos gente que oye música, se componen a diario muchas canciones, pero hay poca libertad o poca liberación en las canciones que se están cantando. Yo creo que esta generación tiene que volver a los principios de David, que era un apasionado, que no hacía la canción simplemente porque le gustara a alguien, que no cantaba porque a alguien le importara o para tocar las emociones de alguien, sino que cantaba tratando de atraer el corazón de Dios. Era un apasionado, era un enfermo por la presencia de Dios, era un hombre que amaba a Dios con toda su alma. Y eso es lo que va a tocar, lo que va a cambiar en una atmósfera, que tú tengas una conexión con el cielo. Siempre recuerdo que te decía a ti, siempre digo a las que cantan en la iglesia, les digo, ustedes traten de conectarse con el cielo. Porque cuando tú traes el cielo a la tierra, hay una manifestación de gloria. Y muchas veces no son las letras de la canción, es el Espíritu de Dios que ministra a través de una canción. Y creo que esta generación tiene que volver a esa atmósfera, volver a esa parte de la identidad y a conocer cuál es su llamado. Te tomé mucho tiempo ahí, pero creo que es una bendición. Los cantantes necesitaban escuchar esto y tienen que escuchar esta parte. Los salmistas que se autoproclaman salmistas por tener una buena voz. David fue el salmista David porque era un enamorado y un apasionado por Dios. Y cantaba de sus vivencias y escribía de lo que le pasaba. Y siempre ponía a Dios como su escudo. Hay canciones, Yeridania, que tienen letras hermosas, muchas letras hermosas. Y tienen palabras que te dan en el corazón y en el alma, pero tú no le sientes la teología bíblica. Tú no le sientes la revelación de la palabra. Tú no hallas un texto bíblico en esa palabra. O sea, es importante que si yo voy a cantar, Dios sea el centro de la canción, que Jesús, que el poder de Dios, que resaltar a Dios es la importancia de la canción. Así que vamos a seguir con esa parte de identidad. ¿Y qué tan importante es para la gente? Te voy a hacer esa pregunta. ¿Qué tan importante es para los ungidos, para la gente ungida o que tiene identidad? ¿Qué tan importante es la presencia de Dios? Como hablamos ahora mismo, la presencia de Dios para David fue determinante. Cuando lo fueron a recomendar, lo único que pudo resaltar en él fue que estaba lleno de la presencia de Dios, que Dios estaba con él. Si no tuviera Dios con él, dicen, busquen a cualquiera, porque aquí músicos tenemos, pero lleno de la presencia no tenemos mucho. Así que, ¿qué importancia tiene la presencia de Dios? Dice la palabra del Señor, pastor, que dice la palabra, no salgan de Jerusalén hasta que no sean invertidos del Espíritu Santo. Así es. De manera que debemos entender que el que hace milagro aquí es el Espíritu Santo. Amén. El que rompe cadenas es el Espíritu Santo. Así es. No es la voz melodiosa que tú tengas. Amén. Ni tampoco como tú formules las palabras. Wow. Es el Espíritu Santo. Es el único. Entonces Jesús le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que el poder de convencimiento de Dios esté con ustedes. Porque dice la palabra, nuestras luchas no son carnales, sino que con principado, con potestad, con gobernadores de las regiones celestes. Por tal razón, la única persona, deidad, que tiene la capacidad, amén, de sacar esos espíritus de libertad al que está cautivo, se llama el Espíritu Santo. Por tal razón, dice la palabra, que David fue ungido. David fue ungido para que todas las personas que usted ve en el Antiguo Testamento, dice la palabra, que venía el Espíritu sobre ellos. Porque simplemente usted es un hueco vacío. Sin el Espíritu Santo, usted es una persona con muchas palabras, una persona con elocuencia, pero usted no va a cambiar los corazones de la persona. Entonces hay gente que están peleando con personas diciendo que cambien, es que no pueden cambiar porque necesitan un toque del Espíritu Santo. Entonces, para tener una identidad, para tener un llamado fructífero, tenemos que tener el Espíritu Santo como base. Así es. Porque Él es el que nos va a dirigir. Él es el que va a romper cadenas. Algo que tú hablaste muy fuerte de los adoradores es que vemos muchos adoradores que están moviendo las emociones de las personas. Pero también vemos adoradores que sacan alabanza simplemente para tener muchos views, para tener reconocimiento a un nivel social y que la gente lo respete, que la gente lo hable. Es tan tal que yo hablaba con una joven en estos días. Yo decía, yo vi en una actividad donde yo estaba que habían personas
personas que simplemente cantaban, ¿para qué? Para que lo vieran. Así ¿Por qué? es. Porque Dios no estaba en ese mover. Entonces, en este tiempo estamos cantando nuestras alabanzas, nuestras iglesias, ¿para qué? Para ver qué las personas hacen, que si no adoran, que si no se prenden, que si no danzan, nos sentimos mal, pero no tocamos el corazón de Dios. Cuando usted toca el corazón de Dios, el cielo se abre. Es una presencia muy hermosa. Usted no tiene que manipular a nadie. Usted no tiene que decirle, muévete para acá, adora. No, la presencia del Señor. Entonces, para tener un llamado, aleluya, tenemos que tener el Espíritu Santo. Debemos estar ungidos y tener el respaldo de Dios, porque si no, solamente seremos como ¿qué? Los fariseos. Los fariseos tenían la palabra, los fariseos tenían buena ropa, pero no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Por eso no podían discernir y por eso atacaban tanto a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos estaban vacíos. Entonces hay muchas personas que están vacías, que están huecas. ¿Por qué? Porque no quieren morir, no quieren negarse, no quieren soltar su lógica, no quieren tener esa identidad espiritual que tú ameritas para que el Espíritu Santo te bautice. Lo primero que es tener ¿qué? Dominio propio. Wow. Amén. Tener discernimiento de espíritu y decir, Señor, entra a mi corazón, penetra. Hay gente, hermanos, que cantan, predican y predican lo que ellos quieren. Hablan como ellos quieren. El Espíritu Santo le dice, mira, yo necesito que tú hables con ella. Sí. No, Señor, es que yo estoy en un nivel muy fuerte para yo bajarme a hablar con ella. O simplemente, ¿por qué? Porque vemos muchas personas que después de un altar, cuando se bajan, no pueden pisar tierra. Dios porque mío. es tanta la gloria que sienten y que se sienten que se van a contaminar. Dice la palabra que Jesús andaba, ¿qué? Buscando a los que se Así habían perdido. es. Y hay muchos ministros de Dios que tú no lo ves evangelizando, Ay, tú no sí. lo ves cogiendo sol, tú no lo ves cogiendo tratado. ¿Por qué? Porque es que la grandeza es demasiada, ya Dios son mío. los mejores clubs, son los cosas VIP. Usted nunca ve a Jesús en eso. Usted simplemente, y muchos dicen, no, porque el tiempo es diferente. Había gente del Sanedrín, Amén. había gente que tenían potestad. Amén. Dice la palabra que Zaqueo salió de su casa a ver a Jesús porque él dijo, yo necesito cambiar de identidad. Así Dice es. la palabra que somos nuevas criaturas en él y hay gente que no quiere nacer de nuevo. Hay gente, alabado sea el nombre del Señor, que quieren seguir con su mañosería, que quieren seguir con su mentira, que quieren seguir con su vanidad. No, que Dios no toque ese nivel de mí. Te tengo noticia, la identidad de Cristo cambia a las personas. Zaqueo nunca más fue ladrón, aleluya. mío, así Marcos salió, Pedro salió de pescar y fue a predicar el evangelio. Así es. Tu comisión como evangélico, tu identidad es predicar y ser diferente, no una vieja de Yeridania llena de ego, lleno de rencor, y tenemos Ay, que ay. morir a la carne, porque si no el Espíritu Santo que te va a exhibir no va a reinar en ti. A Dios su mío. nombre sea la gloria. Gloria a Bendito. Dios. Tremendo, wow, tremenda palabra. Hay que tener eso pendiente. No son los mismos tiempos, pero es el mismo evangelio y Sí. tenemos que seguir en los mismos principios. Jesús era un apasionado por las almas. Esa parte de Jesús es la que muchos de nosotros tenemos que clonar y tenemos que tener nuestros espíritus y no olvidar que Jesús hacía lo que sea por una alma. Sí. Caminaba a pie, caminaba a estadio, era el Rey de Gloria, era el más grande de todos, nació en un pesebre, nos dio una señal a nosotros de que el reino no era riqueza. Aunque el reino consigue o concibe, se conecta con la riqueza y con que Dios te bendiga, pero que el reino era más que eso. Sí. Caminó por las calles polvorientas de Jerusalén durante 3 años y medio, predicando en aldeas humildes, sencillas, iba a todos los lugares sin distinción. Sí. No preguntaba cuánta gente hay, si hay un estadio vacío, si la gente Sí. no va, no quería que le aseguraran una ofrenda para ir. Jesús iba porque amaba las almas. Iba porque amaba la palabra y amaba lo que hacía. Incluso una vez fueron unas personas y dijeron, Señor, te queremos seguir. Jesús le dijo, las aves tienen nidos y las zorras tienen guarida. Pero él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Sí. O sea, le dijo, si ustedes vinieron aquí a buscar reino o a buscar grandeza, entiendan, yo no tengo ni dónde vivir. Yo soy un hombre que ando en una asignación y ando llevando una palabra. Que nunca tú te desconectes de la asignación para hacer cualquier cosa que no tenga que ver con tu llamado. Dios le bendiga, hermano. Esto estuvo tremendo, hermana Yeridani. Esto estuvo poderoso. Esto estuvo para chuparse los dedos, como cuando uno come y estaba sabroso. Fue una bendición tremenda. Le invito a las personas que están acá a suscribirse, a darle like, a activar la campanita. Le invito a seguir la sierva en su Instagram, ¿verdad? ¿Cómo se llama en Instagram, sierva? Yeridania Lara Rosario. Amén. En YouTube, ¿cómo se llama? Yeridania Rosario, hermano. Amén. Y la canción suya que está en YouTube, ¿cómo se llama? Lléname. Lléname. Ella Amén. tiene una canción que se llama Lléname. Sí. En YouTube la pueden buscar. Yo soy el pastor Miguel Mateo, así me buscan, hermano.
Es una bendición estar con ustedes. Un abrazo a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Queremos que la sierva cante un poco de la canción suya, si está suya, autorizada, ¿verdad? Amén. El coro, cántelo. El coro es: sé que estás aquí, que hoy yo te puedo sentir. Aleluya. Sé que estás aquí, tú vives dentro de mí, sé que tu favor me socorrió. Aleluya. Sé que estás aquí. Asombroso. Sigan a la sierva. Viene una producción pronto, ¿verdad? Vienen unas Amén. canciones nuevas. Estamos orando a Dios para que Dios la bendiga, hermano, y le ayude a ella a poder cumplir ese gran propósito. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Bye.